Opinar no es un problema. Sea libre de opinar, pero también de probar un rico café con crema. Quiero dar mi opinión de que no hemos llegado a esta situación tan calamitosa en la que estamos hoy y en la que vivimos los cubanos, lo mismo de adentro que de fuera, porque los que estamos fuera también sufrimos por nuestros familiares y por nuestros conciudadanos en Cuba, por nuestros compatriotas. A esta situación no se llegó por casualidad. No es pura casualidad de que estemos sufriendo durante 66 años esta situación. Como dice el trovador Amaury Gutiérrez en su canción que me gusta mucho, País, tiene una canción que se llama País, y los invito a que la escuchen, al que no la haya escuchado detenidamente. Ese grito, ese clamor de dolor, que es de Amaury, pero es de todos los cubanos. Él dice en una parte, no tenemos un país. Y realmente tenemos un país físicamente, pero como ciudadanos no tenemos un país. Ni tenemos un país los que vivimos fuera de Cuba, en la diáspora, diseminados por el mundo entero. Ni tienen país los cubanos que aún quedan en la isla. No tienen país. Es un país que ha sido robado por una cúpula comunista, por unos mafiosos comunistas. Ahora me pregunto, ¿qué visionario fue Estrada Palma en aquella frase que dije al principio? Ya tenemos país. Ahora hacen falta ciudadanos. 124 años después, seguimos aquí, sin un país, y muchos actuando, es decir, no actuando como ciudadanos. Pero como dice el refrán, rápidamente quiero hacer un poquito de historia, un flash de historia. Como dice el refrán, aquellos polvos trajeron estos lodos. Y voy a poner rápidamente en la línea del tiempo por qué estamos hoy aquí. 1906, hacía 4 años que se había inaugurado la República. Ante la reelección de don Tomás Estrada Palma, surge la Guerra de Agosto. La guerrita, dicen algunos. No. Fue una guerra civil entre cubanos. Una guerra civil entre cubanos. Que se saldó con decenas de muertos. Creo que hay algunos historiadores que dicen cientos. No tengo exactamente la cifra, pero pongamos como cifra decenas. Entre ellos, sin hacer distinciones del resto, pero para mencionarlo, entre ellos murió a machetazos el general de la Guerra de Independencia, Quintín Banderas. Y eso provocó también esa guerrita de agosto, que jocosamente muchos dicen la guerrita de agosto, provocó que Estrada Palma solicitara la intervención, tal y como estaba contemplado en la enmienda Platt, la intervención del ejército de los Estados Unidos. Y esa fue la causa de la segunda intervención norteamericana en Cuba. En 1917 ocurrió la Guerra de la Chambelona por disputas de fraude electoral entre Mario García Menocal,
que era el presidente, y José Miguel Gómez, que ya había sido presidente, el segundo presidente de la República, y aspiraba a ser presidente ahora, y era líder del partido opositor. Eso llevó también a otra guerra entre cubanos, la guerra de la Chambelona, que hay hasta canciones, todo muy jocoso, pero no, fue una guerra. En 1928, Gerardo Machado, que había tenido una primera presidencia a partir de 1925 y había ejecutado, llevado a cabo una gran obra en sentido general, por lo que se conoce, había sido un mandato bastante bueno, pues se había construido la carretera central, se había construido el Capitolio Nacional, había hecho un grupo de obras sociales, y el primer mandato fue bastante bueno, según se dice. Ahora, ¿qué hizo Machado en 1928? Pues quiso reelegirse, pero en lugar de 4 años, como decía la Constitución de 1901, que todavía estaba vigente, forzó a que se cambiara la Constitución para un segundo periodo de 6 años. Qué interesante, ¿verdad? Hasta esa fecha, la inmensa mayoría de los presidentes de la República, es decir, estamos hablando hasta el año 1933, que fue cuando se dio la Revolución del 33, que ahora vamos a hablar de ella. Pero hasta el año 33, es decir, durante 31 años, los presidentes, la inmensa mayoría de los presidentes, habían sido generales del Ejército Libertador Cubano, del Ejército Mambí. ¿Eran malos cubanos? No creo. Eran hombres que habían demostrado su valor y su deseo de tener una patria libre y soberana, pero no se comportaron como ciudadanos. Primaron más los intereses personales que los intereses de la comunidad, del país, del pueblo, de los ciudadanos. Como les dije, en 1933, los jóvenes que ya no habían nacido, nacieron después de la independencia, es decir, después de 1901, 1902, tenían nuevas ideas. Ya no eran ideas independentistas, ya eran ideas que estaban más alineadas con el comunismo de la Unión Soviética, con el fascismo que estaba naciendo en Alemania, con el fascismo italiano, con ideas socialistas europeas. Esa generación, que eran los jóvenes de la Cuba de esa época, derrocaron a Machado, entre otros, el pueblo en sentido general, la ciudadanía, porque se unieron obreros, pero fue derrocado Machado y tuvo que huir en 1933. ¿Pero qué pasó? Después de varios gobiernos de muy poca duración, que no vale la pena detallar, Batista da un golpe de Estado con la sublevación de los sargentos en 1934 y se apodera del control del ejército de Cuba. En 1940 se pone en vigor, después de muchas triquiñuelas, la nueva Constitución de 1940. Y entró en vigor la Constitución de 1940. Hubo gobiernos
democráticos, elegidos con más o menos alguna limpieza, por decirlo de algún modo, pero estaba Batista como jefe del ejército y era el que controlaba el país. Cuando no le convino, pues dio el golpe de Estado en 1952, ya como general, el que muchos ya conocemos con más profundidad. Y así llegamos a 1959. El año de la gran traición. En otro programa hablaré por qué yo le llamo el año de la gran traición. Ya todos sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? O lo que está ocurriendo. Estamos estamos en el año 2025. Casi ya terminando el año 2025. Y una dictadura comunista engañó a nuestros padres, nos robó el país, anuló a los ciudadanos y con una estructura de adoctrinamiento y de separación de familias en muchas formas diferentes que después explicaré, intentó forjar al hombre nuevo, un hombre sin los valores occidentales, sin los valores individuales, familiares. Yo soy de esa primera generación del hombre nuevo. Ya tengo 62 años y aquí estamos. En eso fallaron, aunque han hecho mucho daño. Pero engañaron a nuestros padres, a nuestros abuelos. Nos engañaron a nosotros un tiempo, pero no nos han podido engañar. En la medida que han ido surgiendo, naciendo nuevas generaciones, no han podido engañarnos. En síntesis, esta dictadura mató al ciudadano y los comenzó a nombrar como pueblo, en ese concepto que en síntesis describe al sector más pobre y vulnerable y humilde del país. Los cubanos hemos perdido el rumbo como sociedad. Es duro admitirlo, pero es a la conclusión que llego. Hemos perdido el rumbo como sociedad porque nos apartamos del pensamiento del abogado Ignacio Agramonte, no del general, que también, por supuesto, tuvo una valía enorme en nuestra guerra de independencia, pero me estoy refiriendo al abogado Ignacio Agramonte, que estaba muy claro de lo que quería para Cuba como país, y fue prácticamente el impulsor más importante de la primera constitución que tuvo Cuba, que fue la Constitución de Weimar de 1869, en una gran disputa incluso con Carlos Manuel de Céspedes, que tenía un criterio completamente diferente. Nos apartamos también del ideario martiano. Nos han mal vinculado mucho a Martí. Solo quiero abordar dos temas que tienen que ver con ese ideario del que nos hemos ido alejando, donde él dice la dignidad como ley primera de nuestra república. Y en una carta que le escribió
a Máximo Gómez en 1884, que recomiendo que la lean, está ahí online. Esta mañana la acabo de releer, la he leído muchas veces. Lo que nos está pasando hoy con la dictadura cubana, ya Martí lo vislumbraba en algunos grandes generales de nuestra lucha de independencia. Lo vislumbraba en Maceo, lo vislumbraba en Gómez, y por eso le escribió esa carta. Imaginen ustedes qué visión de país tenía Martí, que en el año 1884, 11 años antes de su muerte, sí, Martí tendría, no sé, alrededor de 32, 34 años. Era un joven, abogado, con mucha cultura, con mucho conocimiento, pero alertando a ese general, al general en jefe del Ejército Libertador en la Gran Guerra de los 10 años, alertándole diciendo: no se funda un pueblo como se manda un campamento. ¡Qué visión! Esa carta deberíamos leerla todo y tenerla como referencia. Y debíamos leer un poco más a Martí, no solo leerlo, interpretarlo en sus ideas políticas, en lo que quería para la patria. Ahora llegamos a este punto. Todo esto ha sido un preámbulo un poco largo, lo sé, pero surge una pregunta: ¿qué hacer entonces? Ya estamos aquí, ¿ahora qué hacemos? Yo soy optimista. A pesar de los pesares, soy optimista. En mi opinión, debemos crear sin demoras, una plataforma ciudadana, transversal y a la vez horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Una plataforma ciudadana que sea transversal es una plataforma en que participen todos los ciudadanos cubanos que quieran participar. Por supuesto, hay voluntariedad absoluta. Estén donde estén, basta con que seas ciudadano cubano, no importa dónde estés y quieras participar en esta plataforma ciudadana. No importa tu idea política, no importa tu idea religiosa, tus ideas sociales, tus ideas económicas, tu concepto de género, etcétera, etcétera. Sin ningún tipo de discriminación, solo basta con que seas cubano y quieras participar o integrar esta plataforma ciudadana, te puedes integrar. Solo hay que tener la voluntad y la intención de terminar con esta oprobiosa dictadura que sufre nuestra nación. Hago un paréntesis de aquí. Según he estado investigando, somos alrededor de 14 millones de habitantes, de ciudadanos cubanos, perdón, no habitantes, porque en Cuba creo que no llega ni siquiera a 11 millones, están alrededor de 10 millones tanto. Bueno, hay cifras no confirmadas, porque hasta eso es una cuestión muy porque ellos no quieren dar, cuando digo ellos me refiero a la dictadura, no quiere dar la cifra. Ellos sí saben cuántos ciudadanos cubanos han salido de Cuba y cuántos están en cada país, pero esas cifras las manejan con bastante oscuridad porque les conviene. Pero por lo que he podido investigar, hay cerca de alrededor de 3,5 millones de cubanos fuera de Cuba. Fíjense, 3,5 millones. Somos más o alrededor de un cuarto de la totalidad de cubanos, de ciudadanos cubanos. Quiere decir que de cada 4 cubanos hay uno fuera. Números redondos, para que tengan una idea.
Pues esa es la transversalidad de esta plataforma. No importa la idea política, no importa tu opinión sobre la religión, no importa los criterios que tú tengas sobre el género o cuestiones sociales, económicas, no importa eso. Basta con que tengas la voluntad del cambio. Y horizontal, dije que era una plataforma ciudadana transversal, es decir, que cubra todos los estratos sociales, todos los conceptos de pensamiento político, social, económico. Esa es la idea, que prevalezca el ciudadano por sobre todo. Y horizontal, porque en esta plataforma ciudadana no habrá líderes, no habrá líderes, no hay relación de subordinación, es lineal, horizontal. Esta plataforma, según mi opinión, según mi forma de ver, tendría dos objetivos bien definidos. Uno, derrocar pacíficamente a la dictadura castrista, a la dictadura comunista. Y número dos, darnos un nuevo proyecto de país. Ahora voy a entrar en detalle en cada uno de los objetivos y que pienso debemos trabajarlo en paralelo, sin demora.